Hola a todos mis hermanos, esperando como siempre que se encuentren todos bien. Les saludo aquí a la distancia en el amor del Señor y bienvenidos a esta clase de escuela dominical, en la cual por la misericordia del Señor este día domingo 3 ya de este mes de mayo seguiremos con la enseñanza de la escuela dominical del capítulo 2 de Gálatas, versículos 11 al 21. Pero antes de dar exhortación a esta enseñanza, pasaremos a orar al Señor, a presentarnos delante de su presencia, para que Dios sea tomando dominio de todo lo que hagamos en esta hora. Así que oramos delante de la presencia del Señor. Cuánta gracia le damos, Dios eterno, porque en su amor y en su misericordia usted nos permite, una vez más, Dios amado, a través de estos medios, poder llegar hasta los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Dios eterno, para poder ser partícipes de estas enseñanzas que sabemos que son motivo de mucha bendición para nuestras vidas espirituales, Dios amado. Sea usted concediéndonos gracias, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Dios eterno, y que su gracia soberana esté sobre la vida de cada uno de nosotros. Bondades y misericordia que rogamos a usted mediante Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén y amén. Bien, mis hermanos, como ya les anticipaba antes de la oración, vamos a estar en esta enseñanza en Gálatas capítulo 2 de los versos 11 al 21 y el texto de confirmación se encuentra en Romanos capítulo 3 versículos 19 al 21 y le daremos lectura a la palabra del Señor como es nuestra enseñanza y lo haremos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora vamos a ir al texto de confirmación, Romanos 3, del 19 al 21, y dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Después de esa larga lectura, pasaremos a esta exhortación de algunos versículos, no antes tomándonos de lo que nuestro hermano Eleazar nos explicó en la clase pasada, que la situación cambia totalmente en estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque incluso dice el versículo en el cual parte de la enseñanza, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, nos relataba la clase anterior, nuestro hermano Eleazar, que estaban Pablo
estaba con Tito y estaba con Bernabé, se encontraban en Jerusalén en lo que se podría considerar que fue el concilio que nos relata Hechos capítulo 15, el cual terminó con muy buenos resultados y unos resultados muy favorables para la iglesia gentil que se encontraba con base en Antioquía de Pisidia, en la cual Pablo estaba como apóstol, en el cual se le decía que no se les echara más carga, sino que solamente se acordasen de los pobres, y dice que termina con Santiago dándole la mano junto a Pedro y Juan, la mano a Pablo y a Bernabé en señal de fraternidad, en señal de unión. Pero ahora cambia totalmente el contexto, porque Pedro cuando vino a Antioquía estaba tomando unas actitudes que no iban acorde con los acuerdos que habían tenido en Hechos capítulo 15 y lo que acabamos de tener como enseñanza la clase pasada. Y para Pablo fue motivo de sorpresa y él tuvo que reprender públicamente al apóstol Pedro. Y para que nos vayamos haciendo una idea de la situación en la cual nos encontrábamos, Pedro era una de las principales columnas, como lo dice la clase anterior, de la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Y Pablo aún no comenzaba ni siquiera su primer viaje misionero. Entonces Pablo era casi un recién comenzado en el ministerio, aunque ya llevaba varios años como apóstol. Entonces que un apóstol que recién estaba comenzando viniese a corregir a Pedro y además lo hiciera públicamente fue un punto y aparte dentro de la historia de los gentiles y de la iglesia que se encontraba en Antioquía. Si nos vamos a Gálatas 2, versículo 9, que es parte de la enseñanza pasada, nos dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, que es Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, el señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. A través de este gesto, y lo que hablábamos en la clase anterior, nos relataba que Pablo quería ir a Jerusalén para mostrar que él no había caminado en vano, sino que su ministerio era el mismo que era predicado en Jerusalén por los apóstoles ya antes mencionados. Y Pedro, a través de este gesto de fraternidad, de estrecharle la mano, había aprobado el evangelio que Pablo predicaba, así como su ministerio como apóstol. Además, si nos vamos a Hechos capítulos 11, de los versículos 15 al 18, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice así la palabra del Señor: y cuando comencé a hablar, dice Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Aquí está hablando de Cornelio y su casa. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. O sea, Pedro tenía en su conocimiento que Dios había aceptado a los gentiles, de los cuales usted y yo somos participantes, en la gracia soberana. Y aquella junta de cristianos en Jerusalén también lo reconocieron, porque a Pedro primero lo confrontaron. Le dijeron: ¿qué hacías tú compartiendo en casa de gentiles? Que para ellos como judíos era motivo de rechazo totalmente a los gentiles. Recordemos que cuando ellos iban a una ciudad gentil, cuando salían de aquel lugar se sacudían los pies para quitarse el polvo pecaminoso de aquella tierra gentil. Entonces para ellos los gentiles eran casi algo inmundo. Entonces a Pedro le criticaron esto, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo y siendo testigo de lo que él vio, él le dio la bienvenida a la iglesia gentil cuando por visión del Señor fue hacia la casa de Cornelio. Recuerde que también hubo una visión anterior a esta, cuando baja un lienzo y el Señor le dice a Pedro: mata y come, y Pedro le dice: pero yo nunca he tocado cosa inmundo, y el Señor le dice a través de esta visión o de esta éxtasis, le dice: no llames inmundo lo que yo he purificado. Y ahí Pedro entiende que se refería a los gentiles, y después es llevado a la casa de Cornelio. Cuando él les habla del evangelio, reciben el Espíritu de Dios. O sea, Pedro tenía testimonio
de que Dios realmente vivía en la vida del gentil así como vivía en la vida del cristiano judío, que Dios no hacía excepción de personas, lo que hablaba la clase anterior. Dios no hace excepción de personas. Dios solamente quiere un corazón dispuesto para que le sirvan y para que le alaben. Pero Pedro aquí en esta situación, ¿cómo se encontraba? Que a pesar de que sabía que Dios aceptaba a los gentiles, él, cuando llegaron los judaizantes, empezó a actuar de una forma errada, no compartiendo en la mesa con ellos. Vamos al versículo 12 de esta enseñanza. Gálatas 2, versículo 12, dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Al llegar estos hombres, que eran cristianos judíos que venían en una comisión de parte de Jacobo, de parte de Santiago, que era el principal en la iglesia de Jerusalén junto con Pedro y junto con Juan, Pedro supo que estos varones se podían ofender si veían que Pedro estaba compartiendo la mesa junto con los gentiles. Para complacer y evitar conflictos, Pedro trató a estos cristianos como si realmente no fuesen cristianos de todo, diciendo: estos son cristianos, pero son cristianos a medias porque les falta cumplir la ley. Entonces, nuevamente, estaba poniendo en duda algo que ya había quedado totalmente claro en el concilio y en la enseñanza que tuvimos en la clase anterior. Pedro hizo esto por temor a lo de la circuncisión e incluso de que su puesto como alguien primordial dentro de la iglesia en Jerusalén estuviera en fuego, como diciendo, si estos que vienen de parte de Jacobo me ven que estoy en esta situación con los gentiles, quizás voy a perder autoridad, voy a perder cierto respeto entre mis hermanos que se encuentran en Jerusalén. Entonces Pedro, por este temor, se alejó de los gentiles. Esta fue una constante en la vida de Pedro, de actuar por temor. Si nos recordamos la vida de Pedro en el ministerio de Jesucristo, vamos a ver que Pedro muchas veces tuvo temor y muchas veces dudó. Cuando a Jesucristo le dijo que ciertamente no fuera y no entregara su vida. Y ahí Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás. O cuando Pedro le dice al maestro, cuando está Jesucristo caminando sobre las aguas, y le dice al maestro que llame por él, y Jesucristo le dice que venga, y al final Pedro se cae, o cuando Pedro le cortó la oreja a aquel varón cuando arrestaron a Jesucristo, o si vamos más allá, cuando negó al maestro. O sea, Pedro siempre estuvo actuando con temor. Ahora lo que podemos ver es que la carne aún estaba presente en Pedro, como está en la vida suya y como está en la vida mía. Porque no por la salvación y la llenura del Espíritu Santo que tanto usted como nosotros y Pedro y todos aquellos varones de la iglesia primitiva tenían, no por este hecho Pedro era perfecto. El viejo Pedro seguía estando ahí, pero estaba y se veía con menos frecuencia. Aquí vamos con esto, hermano querido. Pedro seguía cometiendo errores, y esto es algo que nosotros debemos entender. No porque seamos hijos de Dios, no porque esté la salvación en nuestras vidas, no porque tengamos conocimiento, significa que somos perfectos o que nunca nos vamos a equivocar. Si Pedro, siendo una de las principales columnas de la iglesia de Jerusalén, se cayó en esto tan feo que iba totalmente con la doctrina del Evangelio, ¿cuánto más nosotros, hermano querido? Nosotros no somos perfectos. Pero sí, el Espíritu de Dios y su salvación nos permite que nuestro viejo hombre se vea con menos frecuencia. Y es aquí cuando nosotros debemos trabajar, debemos continuar y no permitir que nuestro viejo hombre salga, sino más bien cada día ser más lleno del Espíritu de Dios. Y el Señor nos ayude para poder lograr esto, porque por nuestra propia cuenta, Pedro por su propia cuenta jamás lograría deshacerse del viejo hombre, mas Dios con su Espíritu Santo es quien nos asiste. El versículo 13 dice así: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Aquí esta situación fue tan terrible que no solamente fue Pedro, sino que siguiendo el ejemplo de Pedro, los judíos que se encontraban en las iglesias de Galacia siguieron el ejemplo de Pedro y se apartaron de la mesa de los gentiles, y aún fue tan así que el mismo Bernabé, que era uno de los compañeros de milicia más fieles de Pablo, que comenzaron sus primeros viajes misioneros juntos, que incluso eran amigos, Bernabé entró en esto mismo, que incluso Bernabé era uno de los hombres buenos, era lleno del Espíritu Santo, era de fe y era uno de los defensores de la libertad gentil, pero aún así entró en esta hipocresía. Fue tanto el quiebre que causó esta discusión que puede ser este el primer paso para la separación entre Pablo y Bernabé, que nos relata Hechos capítulo 15, versículo 39, que si usted gusta lo busca en su hogar, que también nos va a relatar cómo en un momento llegado hubo una diferencia tan grande entre Pablo y Bernabé que Pablo tomó a Tito o Timoteo, mejor lo voy a leer para no estar poniendo supuestos si no era la palabra. 15:39 dice aquí: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ya estaba la relación de Pablo y Bernabé estaba rota por esta misma situación, por este mismo desacuerdo, lo cual pudo haber sido uno de los motivos, aparte de aquel desacuerdo por Juan Marcos, por lo cual estos dos varones se separaron. Pero siguiendo esta misma simulación y esta hipocresía, participaban los demás judíos que se encontraban en Antioquía. Y el versículo 14 nos dice así: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué Pablo estuvo en contra de Pedro y lo reprendió en público? Porque uno podría decir, Pablo pudo haberle hecho ese comentario a Pedro para callado, entre ellos que eran apóstoles: oye Pedro, ven para acá y te voy a decir esto. Se lo reprendió en público, no por avergonzar a Pedro. Nosotros nunca debemos reprender a alguien con el afán de avergonzarle, sino que aquí Pablo lo reprendió en público porque su actitud como una persona que tenía conocimiento de la Escritura estaba haciéndolo en público. Entonces Pablo aprovechó esta misma tribuna para reprenderle. Cuando un judío se niega a comer con un gentil, lo hace en obediencia a los rituales judíos. Pero el mismo Pedro había dejado de vivir en los rituales judíos. O sea, Pedro estaba haciendo esto para seguir sus rituales judíos, pero Pedro ya no seguía estos rituales judíos, entonces era una propia contradicción a sus mismos valores como cristianos. Es verdad, los primeros cristianos se reunían en el templo, pero ya no estaban utilizando los rituales judíos en su vida diaria, que en este caso es la dieta kosher, que viene del hebreo, que significa puro, que era la dieta que seguían los judíos, la cual no les permitía comer cerdo, y además no podían combinar la carne ni la leche al mismo tiempo. Pedro ya ni siquiera hacía esto, pero lo estaba haciendo en este momento para que los judíos de Jerusalén no estuvieran en contra de él. Aquí cuando Pablo dice conforme a la verdad del Evangelio, con este simple gesto de no comer con los gentiles, se le estaba declarando que los gentiles eran unos inconversos, sin una completa salvación. Se le fue corregido a Pedro en público por lo que ya le decía, porque Pedro lo estaba haciendo también en público. El versículo 15-16 dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra justificado en hebreo significa declarado justo, el cual quiere decir que ha conseguido un veredicto favorable ante Dios, el cual en el día del juicio
lo ha declarado justo. Y aquí también en la palabra del Señor, el Salmo 43:2 dice que nadie es justificado por la ley, que Dios no halló a nadie justo. No es que nosotros nos hayan encontrado tan bueno el Señor que nos dice tú eres justo, sino que somos declarados por Dios como justos. Eso quiere decir que la justicia de Cristo está sobre nuestras vidas y por eso nosotros somos considerados justos. Así como a Abraham le fue contada su fe como justicia, así también a nosotros el creer en Jesús nos pone como justos y somos hallados justificados. Pero eso lo vamos a hablar en el capítulo 3, que también se toma el ejemplo de Abraham. En el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. No es solamente que Jesucristo nos perdona los pecados, sino que por la fe se nos otorga la justicia de Cristo. Cristo no nos hace pecadores, sino que, por el contrario, la ley es el reflejo de nuestros pecados y la ley es quien nos muestra que somos pecadores. Pero Cristo, aparte de perdonarnos esos pecados que la ley nos muestra, nos entrega la justicia de Dios. Es como un ejemplo, hermano querido, no sé si usted se acuerda en su hogar, nuestros hermanos jóvenes, que hace un tiempo atrás hablábamos también de este tema y poníamos el ejemplo del espejo. La ley es el espejo. Cuando usted tiene la cara sucia, necesita un espejo para ver que usted realmente tiene suciedad en la cara. Pero el espejo no le puede quitar esa suciedad. Eso mismo hacía la ley. La ley mostraba el reflejo y decía, este es tu pecado, tú estás pecando, pero no te quitaba el pecado. Es ahí cuando uno tiene que entrar a lavarse para quitarse la suciedad. Eso mismo hace la sangre de Cristo y la fe en Cristo. Nos limpia de pecado y nos hace justos por la fe. El versículo 18 dice así, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, aquí está diciendo, si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto nuevamente en transgresor, porque la ley me hace pecador. El versículo 19, porque ya por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando Cristo murió por mí, murió en mi lugar porque la ley me condenaba. Yo estoy por fe muerto en Cristo, crucificado juntamente con Cristo, pero también resucito juntamente con Cristo. Y así como Cristo resucitó para gloria, nosotros resucitamos para una vida nueva, para ser una nueva criatura, para no estar bajo la condenación del pecado, para no estar bajo la condenación de la ley y más bien ser justificados por la fe que tenemos en Dios. ¿Con quién se tiene que ir usted después de escuchar esta enseñanza? Que no hay que agregar nada más para ser salvos, sino que solamente nos basta la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la enseñanza, hermano querido, esperando que sea motivo de mucha bendición y vamos a orar a Dios para que Él sea guardando esta palabra en nuestros corazones. Cuántas gracias le damos, Dios eterno, por este infinito amor y misericordia que ha tenido para nuestras vidas. Rogamos a usted que en su amor, en su misericordia pueda sellar esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón y pueda traer siempre a nuestra memoria, a nuestro momento de debilidad, a nuestro momento de fe, que por su gracia, en su misericordia, mediante la fe que hemos creído en usted, Dios amado, usted nos hace justos, usted nos justifica y nos hace salvos para la gloria suya. Bendiga este servicio, bendiga esta escuela dominical, bondades y misericordias que rogamos a usted mediante Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Hermano querido, esperando que se encuentre muy bien en su hogar, nos vemos para la próxima clase y quede atento a todos nuestros servicios online. Hasta la próxima.